Bien, es las 2 de la tarde, 23 minutitos en todo el territorio de la República Argentina y en este momento comenzamos con el editorial del día de hoy. Bueno, como se sabe, el próximo lunes, 25 de mayo, se conmemora en nuestro país un nuevo aniversario, en este caso 216 años, de la Revolución de 1810, que fue el acontecimiento histórico que provocó el derrumbe del gobierno español en Buenos Aires. Ese día se declaró ilegítimo el poder del virrey Cisneros y se constituyó el primer gobierno patrio. Así que estuve buscando todos los villiquen viejos que tenía de cuando era chiquito, me puse a leer la historia y dije voy a hacer un resumen para el editorial del día de hoy. Bueno, continuemos. A ver, reunido entonces en la Plaza La Victoria, ¿sí? Hoy Plaza de Mayo, el pueblo de Buenos Aires impuso su voluntad al gobierno y creó la primera junta la voluntad del Cabildo, perdón. A ver, vamos a decirlo bien, reunido en la Plaza Victoria, Plaza de Mayo, el pueblo de Buenos Aires impuso su voluntad al Cabildo y creó la primera Junta de Gobierno del Río de la Plata. Se iniciaba así el proceso revolucionario que desembocaría en la Declaración de la Independencia, que esto iba a ser el 9 de julio de 1816, 6 años más tarde. Esta primera junta fue presidida por Cornelio Saavedra e integrada por patriotas criollos como Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Mariano Moreno y otros tantos que enarbolaron los principios de la Revolución Francesa. Aquella revolución burguesa que se había llevado a cabo 21 años antes, en 1789, fue el comienzo del fin del antiguo régimen monárquico, no solo en Francia, sino también en otros países de Europa. Y por eso nosotros, ante el debilitamiento de España, dejábamos en aquel entonces de ser una colonia justamente de ese país para comenzar a ser una supuesta nación independiente. Pero ¿qué pasó? En realidad nos convertimos en una semicolonia, pero en este caso del Imperio Británico. Cambiamos de un imperio al otro, que ya en ese entonces el Imperio Británico propiciaba el libre mercado y por lo general pasaron los años y nunca pudimos desvincularnos comercialmente con ese país. Esa falta de independencia económica se extendió en el tiempo e hizo que tampoco hubiera soberanía política plena, ni mucho menos justicia social. Y como se sabe, esas banderas las termina plantando el peronismo, pero recién en 1945, me refiero a 135 años después, y a partir de entonces no solo nace el movimiento nacional y popular más grande de América Latina, sino también su contraposición, que no fue otra cosa que el antiperonismo. O sea, en 1945 nace el peronismo, pero también el antiperonismo. Grieta que no solo hoy sigue vigente, sino que cada vez se profundiza más. Eso es lo más grotesco de esta cuestión. A ver, estamos hablando del mercado versus la democracia, o versus el Estado, si se quiere, democracia versus corporaciones. Y hoy también podríamos decir cucas versus gorilas o olibertos, podríamos plantearlo de ese modo. Pero más allá de estos antagonismos, el núcleo real de esta disputa se basa en decidir de una buena vez y para siempre si queremos tener un proyecto de país o no. ¿Queremos tener un proyecto de país o vamos a ir votando a la derecha? Porque los que proponen la libertad carajo, los que proponen los antiperonistas de siempre, lo que están haciendo actualmente es atarnos de pies y manos y para siempre a Estados Unidos y a las grandes corporaciones. Es decir, nos están convirtiendo nuevamente en una colonia como éramos antes de 1810. Es increíble cómo retrocedemos en el tiempo. Esto de alguna forma, estoy resumiendo mucho la historia argentina, esto de alguna forma lo empezó a hacer Macri con la deuda externa de 45.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, que de alguna forma también nos disciplinó y nos debilitó como país soberano, y ahora lo está llevando adelante Milei, regalando directamente el patrimonio nacional, y a su vez también nos enchufó la ley bases, nos enchufó el RIGI, el super RIGI, el paquete fiscal, y también incrementó la deuda externa con el Fondo Monetario, con los privados y con otros organismos internacionales en más de 300.000 millones de dólares. Y como decíamos hace un ratito nada más, me quedo corto porque se puede decir también un número mucho más alto, aproximadamente 450.000 millones de dólares. Pero bueno, más de 300.000 seguro, así que ya es impagable y ya de alguna forma somos una colonia. Y justamente el párrafo que viene tiene que ver con eso. Cuesta admitirlo, pero
ya somos una colonia y tenemos que ver, lo único que tenemos que ver ahora es si podemos lograr que esto se pueda revertir en algún momento o no. Porque si mantenemos a un gobierno de estas características en el poder, esto ya es irreversible. Y es que en estos 2 años y medio de masacre libertaria, las únicas políticas que se llevaron a cabo son las de desguace del aparato productivo, de ajuste de todas las áreas sociales del Estado, de endeudamiento crónico, de saqueo y sometimiento a los intereses de Estados Unidos. Después de eso no se hizo más nada. Ese fue el gobierno de Milei. Ese fue el desgobierno de Milei. Milei, el Círculo Rojo y todo el arco político cómplice de esta calamidad le están dando las últimas puntadas a un plan de exterminio de la Argentina como nación soberana. Y el pueblo sigue sin querer ver lo que está pasando. Sinceramente, me puse a pensar mucho acerca de por qué no reaccionamos, pero bueno, quizás tuvo algo que ver la pandemia, ¿sí? Que nos quitó la fuerza, nos quitó las ganas de luchar, nos hizo un poco más individualistas, nos hizo más indiferentes. No sé qué le está pasando a la sociedad argentina, pero lo cierto es que nos están rematando en todo sentido y no pasa nada, Todo lo contrario a lo que está sucediendo en Bolivia, en donde su presidente, Rodrigo Paz, en apenas 6 meses de haber asumido el poder, bueno, ya está con las cuerdas, ya está contra las cuerdas, quiero decir, por campesinos, por obreros, por mineros y por maestros que le exigen medidas para enfrentar la peor crisis económica de las últimas 4 décadas en ese país. Y es que la situación es caótica, la plata no alcanza, la gente no tiene para comer, no hay trabajo y encima volvieron a endeudar al país con el Fondo Monetario Internacional. ¡Qué casualidad! Todo lo mismo que pasa acá en la Argentina. Todo lo mismo que pasa acá en la Argentina y acá no terminamos de reaccionar. Por esto mismo, allá en Bolivia, la paciencia se agotó y en el marco de una huelga general, el lunes pasado ya una multitudinaria marcha de miles de activistas sociales, indígenas y sindicalistas llegó a La Paz para reclamar y luchar porque el Ejecutivo pare con el ajuste y que lleve adelante una política acorde a los intereses nacionales, no de Estados Unidos, ¿sí? Como está haciendo Rodrigo Paz en ese país y como hace Milei desde que asumió. Tal es así que en muchos de los comentarios a notas que se le hacían a los que estaban marchando, que veíamos en la tele, muchos manifestantes decían que se sintieron estafados políticamente, muchos, y que no se imaginaban que iban a estar viviendo semejante desgracia como la que están viviendo en estos tiempos. Y es que lo que sucedió es que mucha gente que estaba confundida en términos políticos, muchos que habían votado a Evo y que eran fervientes admiradores de Evo, bueno, estaban un poco enojados también con lo que había pasado, o por lo menos con lo que se publicitó acerca de lo que pasó durante ese gobierno. Bueno, quisieron probar suerte. ¿Cómo pasó acá? Y bueno, le creyeron a este tipo había dicho que iba a mantener lo que estaba bien, lo que dicen siempre, ¿no? Vamos a mantener lo que está bien y vamos a cambiar lo que está mal. Minga después. Minga. Bueno, la cuestión es que Minga terminó haciendo lo que ya sabemos que pasó y por eso la gente indignada salió a la calle. Por eso quieren que renuncie el presidente y que se llame a elecciones en los próximos 90 días. ¿Por qué? Porque la situación es insostenible y no se aguanta más el hambre y encima ahora la represión permanente. Hoy por hoy, el clima que se está viviendo en ese país hermano es de una guerra civil, Y por supuesto Milei obviamente se solidarizó con su par boliviano y existen graves denuncias acerca del envío de material bélico en el avión Hércules, ¿no? Que fue en más de una oportunidad para allá, en donde obviamente le llevó todo lo que sea posible para reprimir al pueblo boliviano, cosa que también había hecho Macri en su momento en 2019, cuando fue el golpe de Estado a Evo. Así que nosotros somos así, ¿sí? Re solidarios con los gobiernos de derecha. Mientras tanto acá, en una clara cesión de la soberanía, la Armada Nacional firmó un acuerdo con la Cuarta Flota del Comando Sur de los Estados Unidos para que haya una vigilancia marítima, ¿sí? Conjunta del mar argentino, ya que lo consideran como un bien global común. Agárrate Catalina, nos lleva en el mar argentino ahora también. Basta, listo, así estamos. El convenio fue comunicado por la Embajada norteamericana y constituye un nuevo capítulo del alineamiento automático del presidente argentino con Donald Trump. Bueno.
A su vez, ya lo habíamos mencionado al comienzo del programa, a su vez la empresa belga Jan de Nul ganó la licitación para quedarse con el manejo de la mal llamada hidrovía que abarca los ríos Paraná y Paraguay y se convirtió en la mayor privatización de la era Milei. Algunos dicen que todavía no está cerrada, pero bueno, están viendo algunas cuestiones técnicas, pero en términos políticos sí está cerrada, lamentablemente. Para que se den una idea, estamos hablando de uno de los corredores fluviales más extensos del mundo, por donde sale toda la producción de soja de la región. Y el negocio total estimado es de unos 20.000 millones de dólares a lo largo de 25 años, que dura el nuevo contrato de concesión, más lo que va a seguir saliendo, en negro por supuesto, que el Estado jamás controló, por lo menos los últimos 30 años, y va a seguir sin controlar durante todos los años que vengan. La verdad, eso es un saqueo por donde se lo mire, da vergüenza ajena, pero es lo que está sucediendo. A todo esto, mientras la Argentina se desangra, en el Congreso los aliados y los peronistas traidores, me refiero a los gobernadores, a muchos diputados y senadores, le sigue votando todo al gobierno. Se acaba de eliminar el subsidio a las zonas frías y obtuvo media sanción la ley de hojarasca, ¿sí?, que avala, entre otras cosas, la venta de ARSAT y de yacimientos carboníferos Río Turbio. A su vez, se sigue sin cumplir con la ley de discapacidad, se sigue sin cumplir con la ley de financiamiento, ambas ratificadas en más de 2 o 3 oportunidades por el Congreso. Se cagan en el Congreso estos tipos. Me refiero a Milei, por sobre todas las cosas. Pero eso sí, se condonan deudas a Edesur y Edenor por 2.000 millones de pesos y se subsidia al amigo de todos los gobiernos de derecha, se subsidia a Mercado Libre, a Marcos Galperín, por 150 millones de dólares por año. 150 millones de dólares por año no le cobran a este muchacho porque, qué sé yo, vieron que es pobre, no sé. No tiene mucho dinero, no maneja mucho dinero, entonces se lo perdona. Encima, por supuesto, no paran de aparecer escándalos de corrupción. Seguimos con la novela de Adorni. ¿Va a presentar la declaración jurada al final? Que no sabemos, ¿no? Bueno, no importa. La verdad que lo que menos me interesa si la presenta o no, lo que sí es cierto que debería estar preso como muchos de los que están gobernando hoy por hoy. En fin, Bolivia, por la 10ª parte de todo lo que nos está pasando a nosotros, se armó una rebelión en ese país y hay una huelga general por tiempo indeterminado, por supuesto, y acá todavía no se entiende qué es lo que estamos esperando para defender la patria, como se hizo alguna vez en 1810, y hacer valer nuestros derechos. No sé qué estamos esperando, pero esto es lo que pasa en nuestro país.